Hola chicos, estaremos viendo un 10º ejemplo de la primera ley de Newton y dice así: una caja con el suelo tiene un coeficiente de rozamiento estático de 0,83. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo de inclinación máxima que debe de tener para que el cuerpo no se deslice? Entonces lo que vamos a descubrir es el coeficiente, el ángulo de inclinación máxima. Tenemos los datos. El único valor que nos da es el coeficiente de rozamiento estático, que es igual a 0,83. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a aplicar, ya sabemos que vamos a aplicar un diagrama de cuerpo libre y sabemos que está en un plano inclinado. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicándose, no? La fuerza de rozamiento, porque está la fuerza de rozamiento deteniendo el cuerpo para que no se deslice. Tenemos la normal, que va hacia arriba. Hacia acá no estamos aplicando ninguna fuerza, ya que nadie está empujando la caja ni se está jalando con una cuerda. Y hacia abajo tenemos el peso. Debemos de saber que aquí esto está aplicando un triángulo semejante a la del plano inclinado, que vale teta. ¿Qué hacemos? Como podemos ver, el componente peso se divide en peso en Y y peso en X. Aquí tenemos peso en Y y peso en X. Entonces, para eso aplicamos ahora sí razones trigonométricas para lo que es el peso. Vamos con la razón seno. Sabemos que seno de teta es igual a cateto opuesto. Como podemos ver, el cateto opuesto es peso en X sobre hipotenusa, que es el peso, donde despejamos peso en X. Como peso está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, donde peso en X va a ser igual a peso por el seno del ángulo teta. Aplicamos la razón coseno de teta, donde sabemos que esto es igual a cateto adyacente. Como el ángulo está hacia que el cateto adyacente sería peso en Y la hipotenusa sería peso. Despejamos peso en Y y como peso está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, donde peso en Y va a ser igual a peso por el coseno del ángulo teta. ¿Listo? Así que ya tenemos sus dos componentes, peso en X y peso en Y. ¿Qué hacemos a continuación? Ya que dividimos en sus componentes el peso, aplicamos ahora sí sumatorias de fuerza, donde como el cuerpo aún está estático, sabemos que las sumatorias de fuerza según la primera ley de Newton es igual a 0, donde tenemos la fuerza en las sumatorias de fuerza en X, donde esto es igual a 0, y tenemos las sumatorias de fuerzas en Y, donde esto es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Como podemos ver, las de X son las que están de forma horizontal, pues según la inclinación. Entonces podemos ver que la fuerza de rozamiento está hacia la izquierda y el peso está hacia la derecha. Listo, con un ángulo de inclinación que no conocemos, donde menos fuerza de rozamiento, porque está hacia acá es negativo, más peso en X va a ser igual a 0. Como nos están pidiendo el ángulo de inclinación y el único valor que tenemos es el coeficiente de rozamiento estático, buscamos el coeficiente de rozamiento estático, donde sabemos que el coeficiente de rozamiento estático es igual a menos normal, la fuerza de rozamiento es igual a menos normal por el coeficiente de rozamiento estático más el peso, pero peso en X es igual a peso por el seno del ángulo teta. ¿Qué hacemos? Como todo esto es igual a 0, vamos a calcular este valor que nos está pidiendo, es el ángulo, porque no lo conocemos, el ángulo. Entonces despejamos pues el ángulo. Como esto
está negativo pasa al otro lado a positivo, donde tenemos que peso por el seno de teta va a ser igual a la normal por el coeficiente de rozamiento estático. ¿Listo? Ahora, como esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, donde seno de teta va a ser igual a normal por el coeficiente de rozamiento estático dividido para el peso. Vamos a dejarlo hasta ahí porque tenemos que calcular ahora el peso para ahora sí despejar el ángulo. ¿Qué hacemos a continuación? Como no tenemos la normal, la buscamos en las sumatorias de fuerza en Y, donde tenemos que en las sumatorias de fuerzas en Y, la normal como está hacia arriba sería positiva más el peso en Y, que está en el sentido negativo, va a ser menos peso en Y, y todo esto es igual a 0, donde tenemos que la normal, aplicando la ley de los signos, más por menos menos, tenemos que es peso en Y, todo esto igual a 0. Ahora para calcular la normal, despejamos, no la normal misma, como está negativa pasa al otro lado, positiva, donde la normal va a ser igual al peso en Y, donde la normal, si sabemos peso en Y, es igual a peso por el coseno del ángulo teta. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos a continuación? En este caso, trasladamos la normal en este caso aquí, ¿no? Donde tenemos que seno de teta va a ser igual a la normal, pero la normal es peso por el coseno de teta por el coeficiente de rozamiento estático, todo esto dividido para el peso. En este caso, ¿qué podemos hacer? Simplificamos peso con peso, donde el seno de teta va a ser igual a coseno de teta por el coeficiente de rozamiento estático. Bueno, después de tener esto, sabemos como esto está dividiendo, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, donde el seno de teta lo dividimos para el coseno de teta y esto va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático. Seno de teta dividido para coseno de teta tenemos que es igual a tangente de teta y esto va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático. Ahora sí podemos calcular el ángulo. Como este es el ángulo, vamos a pasar la tangente acá y sabemos que al pasar la tangente nos quedaría tangente a la menos 1 de coeficiente de rozamiento estático. Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular el ángulo de inclinación de este problema. Ya que tenemos la fórmula del coeficiente el ángulo, que es igual a la tangente a la menos 1 por el coeficiente de rozamiento estático, ya podemos reemplazar, donde teta va a ser igual a tangente a la menos 1 del coeficiente de rozamiento estático, que es igual a 0,83, donde con la calculadora ustedes resuelven esto y va a dar como resultado 39,6 grados. ¿Qué queremos decir con esto? Que el ángulo máximo que debe de tener esta inclinación tiene que ser de 39,6, porque si se pasa de este valor, este cuerpo se va a empezar a deslizar. O sea, hasta aquí puede contener el valor del coeficiente de rozamiento para que la caja esté quieta. Si se inclina un poquito más, esta caja va a caer. Y esto sería todo el ejercicio de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, les pido que se sigan suscribiendo para que podamos aumentar esta comunidad y puedan aprender más de conceptos de física. Muy pronto estaremos trabajando ya con la segunda, la tercera ley de Newton y después mezclaremos todos los temas en unos para que vean cómo funciona la física y lo interesante que es. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo video.